12 hombres caminaron junto al Hijo de Dios, no como héroes, sino como simples mortales marcados por un llamado eterno. Recorrieron desiertos, cruzaron ciudades y enfrentaron multitudes, llevando un mensaje que cambiaría al mundo. Pero tras la cruz, vino la oscuridad. Persecución. Dolor. Muerte. ¿Qué fue de ellos tras la resurrección? ¿Cómo enfrentaron el peso de una misión divina? Hoy, en Versos de Vida, desvelamos los últimos pasos de los 12 apóstoles. Cómo vivieron, cómo murieron, y cómo su sangre sembró los cimientos de una nueva fe. Fueron pescadores, cobradores de impuestos, soñadores y rebeldes. Hombres comunes, llamados a lo imposible. Elegidos no por su fuerza, sino por su corazón. Pero su lealtad les costaría todo. La historia que estás a punto de escuchar está llena de valor, traición, esperanza y fuego. Porque detrás de cada nombre hay una cruz, una herida, y un legado. Si estas historias te inspiran, no olvides darle me gusta, dejar tu comentario y suscribirte a nuestro canal. En Versos de Vida, cada video es un viaje profundo al corazón de la fe. Pedro, el impulsivo que se convirtió en roca. Andrés, el puente entre culturas. Santiago, el trueno que hizo temblar al mundo. Juan, el discípulo del amor eterno. Felipe, el sembrador de fe. Bartolomé, el hombre sin engaño. Tomás, el que dudó para que nosotros creyéramos. Mateo, el pecador redimido. Santiago el menor, el silencioso testigo. Tadeo, el apóstol del aliento. Simón, el revolucionario transformado. Y Judas, el que cayó. Tras la ascensión de Cristo, partieron sin saber si volverían. Algunos predicaron en las calles de Roma, otros cruzaron montañas hasta la India, y algunos llevaron la palabra a tierras que jamás habían oído hablar del Mesías. Pero el precio fue alto. Uno a uno fueron capturados, torturados, ejecutados. Sin embargo, nunca retrocedieron. Su historia no se apagó con su muerte, se encendió con ella. Y así comenzamos, con el primero de ellos, Simón Pedro. Pedro no solo fue líder, fue escudo y voz de los primeros creyentes. En Roma, predicó sin temor mientras la sombra del imperio lo rodeaba. Cuando el fuego arrasó la ciudad y Nerón buscó un culpable, encontró en los cristianos el blanco perfecto. Pedro fue arrestado. No pidió clemencia. Solo una cosa, no morir como su Señor. Fue crucificado, cabeza abajo. Porque ni siquiera en la muerte se sintió digno de igualarse a Cristo. Su sangre no fue el fin, sino el comienzo de algo eterno. La roca no cayó, se convirtió en cimiento. Andrés, de Pedro, no fue una sombra de su hermano, fue una luz propia. Llevó el mensaje de Cristo a Grecia, donde corazones endurecidos se abrieron ante la verdad del Evangelio. Pero mientras las almas se salvaban, el poder romano se irritaba. Su palabra incomodó al imperio. Fue arrestado, juzgado y condenado. La sentencia, crucifixión. Pero Andrés no temió. Al contrario, pidió una cruz distinta, en forma de X. No se creía digno de morir como su maestro. Atado y elevado en esa cruz, no cayó en silencio. Durante 2 días, su voz resonó sobre el viento, predicando desde el dolor, sembrando esperanza con cada palabra, hasta que su aliento se apagó. Siglos después, su símbolo, la cruz en forma de aspa, conocida como la Cruz de San Andrés, se convirtió en emblema de Escocia. Un legado que vive en banderas, pero sobre todo, en la fe. Santiago de Cebedeo, fue fuego en el alma de los primeros discípulos. Junto a su hermano Juan, fue de los primeros en ser llamado. Testigo de milagros, de la transfiguración, del poder divino, y del amor más puro. Era parte del círculo íntimo de Jesús, un confidente del Salvador. Tras la resurrección, predicó con valentía en Jerusalén, en medio de amenazas y hostilidad. Pero el fervor de su fe lo convirtió en objetivo. En el año 44 después de Cristo, el rey Herodes Agripa, buscando ganar el favor de los líderes judíos, ordenó su ejecución. Fue arrestado y condenado.
Pero en el día de su muerte, ocurrió algo extraordinario. Aquel que lo había delatado quedó tan impactado por su fe inquebrantable, que se convirtió en cristiano allí mismo. Y decidió morir a su lado. Santiago fue llevado por las calles de Jerusalén, rodeado de soldados, pero su rostro no mostró temor. Alzó una oración por sus enemigos, y con un solo golpe de espada, fue martirizado. Su sangre cayó como semilla de una fe que no podía ser detenida. Y su historia no terminó allí. Según la tradición, sus restos fueron llevados milagrosamente a tierras lejanas, España. Allí, en Santiago de Compostela, descansan sus reliquias. Y hasta hoy, millones de peregrinos recorren el camino de Santiago, buscando lo mismo que le encontró, un encuentro con Dios que trasciende la muerte. El discípulo amado. El único que no huyó. Permaneció al pie de la cruz, viendo cómo el Hijo de Dios entregaba su vida. Y a él, Jesús confió lo más preciado, el cuidado de su madre. Después de la resurrección, Juan se convirtió en columna de la iglesia naciente. Predicó sin temor, pero su influencia no pasó desapercibida para el imperio. Bajo el reinado del emperador Domiciano, la persecución fue despiadada. Juan, ya anciano, fue arrestado. Intentaron matarlo. Según la tradición, fue arrojado en una caldera de aceite hirviendo, pero no murió. Sobrevivió. Su vida, protegida por una mano invisible, desató temor en sus enemigos. Por eso fue exiliado a una isla árida y solitaria, Patmos. Allí, en la profundidad del silencio, recibió visiones que estremecerían al mundo. Escribió el Apocalipsis. Una profecía viva, llena de símbolos, revelaciones y advertencias. No solo para su tiempo, sino para todos los tiempos. Tras la muerte de Domiciano, Juan regresó a Éfeso, donde continuó enseñando hasta su último aliento. Fue el único apóstol que no murió por la espada o la cruz, sino por causas naturales, alrededor del año 98 después de Cristo. Pero su muerte no fue el fin. Sus palabras quedaron escritas en la eternidad. Hoy, las ruinas de la Basílica de San Juan en Turquía son testigos de una vida que tocó lo divino. Juan fue el último que caminó con Jesús, el último en mirar sus ojos, y el primero en anunciar su gloria hasta el final de los tiempos. Uno de los primeros en seguir al Maestro, fue más que un discípulo, fue un sembrador de verdad en tierras hostiles. Hombre de palabra firme y corazón ardiente, llevó el mensaje de Cristo a la antigua región de Frigia, en lo que hoy es Turquía. Allí, los milagros se mezclaron con la predicación, y los paganos escucharon, muchos por primera vez. Pero donde crece la luz, también se agita la sombra. Las autoridades romanas y los sacerdotes de ídolos vieron en Felipe una amenaza a su poder. Fue arrestado en Hierápolis y condenado. Su destino, una cruz en forma de X, reflejo de la misma humildad que mostró su hermano en la fe, Andrés. Atado a la cruz, no guardó silencio. Aún colgado entre el dolor y el cielo, predicó con voz firme sobre el amor de Cristo. Algunos relatos aseguran que sus seguidores lograron rescatar su cuerpo y enterrarlo allí mismo, en la ciudad donde dejó su huella imborrable. Hoy, las ruinas de Hierápolis guardan su eco. No hablan, pero aún proclaman. Bartolomé, también llamado Natanael, fue un hombre sin engaño, un buscador de lo divino más allá de las apariencias. Su nombre no es tan repetido como otros, pero su fidelidad fue profunda, incansable. Tras la resurrección, su misión lo llevó por tierras lejanas, India, Mesopotamia, Armenia. Fue en Armenia donde su voz alcanzó el corazón del rey Polimio, y de toda una nación. Pero donde hay conversión, también hay conflicto. Los sacerdotes paganos, consumidos por la envidia, sembraron odio en el corazón del hermano del rey. Bartolomé fue arrestado. Y lo que siguió fue uno de los martirios más atroces jamás registrados, fue desollado vivo. Su piel arrancada, su cuerpo lacerado, y aún así, no renegó de su fe. Finalmente, fue decapitado. Su muerte, bárbara en forma, fue gloriosa en espíritu. Sus restos llegaron a Roma, donde descansan en la Basílica de San Bartolomé. Hoy, es patrono de los encuadernadores y curtidores,
pero también de todos los que sufren con dignidad por la verdad. Tomás, apodado el que duda, es quizá uno de los apóstoles más humanos, y por eso más cercanos. Dudó, sí, pero también creyó con toda el alma cuando vio las llagas del resucitado. Y esa fe lo impulsó más lejos que a cualquiera. Viajó hasta la India, cruzando desiertos y océanos, predicando a pueblos que jamás habían escuchado el nombre de Jesús. Fundó iglesias, convirtió multitudes, y llevó el Evangelio a rincones olvidados por el imperio. Pero los corazones endurecidos no aceptaron fácilmente su mensaje. Sacerdotes brahmanes, temerosos de perder poder, conspiraron contra él. Un día, mientras oraba en una cueva cerca de lo que hoy es Chennai, fue emboscado. Una lanza atravesó su costado, justo donde él había tocado la herida de Cristo. Cayó, pero sus labios siguieron murmurando oraciones hasta su último suspiro. Hoy, su tumba es venerada en la Basílica de Santo Tomás, y los cristianos de la India, los cristianos de Santo Tomás, aún proclaman su legado. De la duda nació una fe inquebrantable. Mateo, también llamado Leví, comenzó como cobrador de impuestos. Un hombre despreciado, símbolo de codicia y traición para su pueblo. Pero Jesús lo miró, y lo llamó. Y ese llamado cambió su historia. Dejó las monedas por la cruz. Dejó la contabilidad del imperio por la verdad eterna. Fue testigo de milagros, y luego cronista de la vida del Salvador. Su Evangelio, el primero del Nuevo Testamento, marcó la historia como uno de los relatos más leídos y citados del mundo. Su misión lo llevó a Etiopía, donde predicó entre reyes y campesinos. Muchos se convirtieron, entre ellos un monarca. Pero su éxito despertó odio. Los sacerdotes paganos incitaron al nuevo rey a matarlo. Y así, mientras oficiaba una misa, fue apuñalado frente al altar. Su sangre fue derramada en el mismo lugar donde acababa de proclamar el amor de Cristo. No vivió para ver el fruto de su obra, pero su evangelio sigue iluminando a millones. Mateo, el recaudador redimido, se convirtió en voz eterna del reino. Santiago de Alfeo, fue uno de los más fieles, pero también uno de los más olvidados. Conocido como Santiago el Menor, no buscó protagonismo, sino entrega. Fue pilar silencioso de la iglesia de Jerusalén, guiando a los creyentes cuando la persecución comenzaba a arder. Su fe lo puso en la mira del mismo Sanedrín que juzgó a Jesús. Lo llevaron ante sus jueces, exigiendo que negara al Cristo resucitado. Pero Santiago no titubeó. En lo alto del templo, desde la cúspide del lugar sagrado, proclamó con voz firme: Jesús es el Mesías. Los líderes religiosos, enfurecidos, lo empujaron al vacío. Cayó desde lo alto, pero no murió. Maltrecho, en el suelo, comenzó a orar por quienes lo habían lanzado. Hasta que un golpe final, dado por un bastón, apagó su aliento, pero no su luz. Sus últimas palabras fueron de perdón. Y su muerte, invisible para el mundo, se convirtió en semilla de vida para la iglesia. Judas Tadeo, también llamado Lebeo, no debe confundirse con aquel otro Judas. Él fue símbolo de esperanza y fe inquebrantable. Junto a Simón el Celote, emprendió viaje hasta Persia, donde el paganismo reinaba y el nombre de Jesús era desconocido. Allí, con paciencia y fuego interior, predicaron el Evangelio. Muchos corazones se abrieron, pero también muchos enemigos se levantaron. Los sacerdotes de los antiguos dioses vieron peligrar su poder, y persuadieron al rey para acabar con los dos apóstoles. Ambos fueron arrestados. Tadeo fue golpeado brutalmente con una maza, mientras Simón fue atravesado por una espada. Dos vidas apagadas en lo visible, pero encendidas en lo eterno. Hoy, las reliquias de ambos reposan en la Basílica de San Pedro en Roma. Y Judas Tadeo, el apóstol de las causas imposibles, sigue siendo invocado por millones que claman por un milagro cuando todo parece perdido. Simón el Celote, ardiente de espíritu, no solo seguía a Cristo con pasión, sino que lo proclamaba con fuego. Donde otros veían peligro, él veía propósito. Junto a Judas Tadeo, cruzó tierras inhóspitas hasta llegar a Persia, llevando la luz del Evangelio a quienes jamás la habían conocido.
El impacto fue profundo. Pero también lo fue la resistencia. Los líderes religiosos locales, temerosos de perder control, convencieron al rey de que los apóstoles eran una amenaza. Simón fue ejecutado de manera cruel, según algunas tradiciones, fue crucificado, según otras, fue partido por la mitad con una sierra. No obstante, ni el dolor ni el temor apagaron su convicción. Hasta su último suspiro, proclamó que Jesús era el Rey de Reyes. Su martirio, junto al de Tadeo, se convirtió en semilla de fe para generaciones. En sus muertes, muchos encontraron vida. Y finalmente, Judas Iscariote. El hombre que caminó junto al Mesías, que escuchó sus palabras, que vio los milagros, pero cuya alma se fue consumiendo en la oscuridad. Encargado del dinero del grupo, Judas parecía un discípulo más. Pero dentro de él crecía una inquietud que lo llevó a traicionar al Salvador por 30 monedas de plata. Aquella noche, bajo la luna de Getsemaní, entregó a Jesús con un beso. Un gesto de afecto usado como puñal. Cuando vio lo que había hecho, el remordimiento lo destruyó. Intentó devolver el dinero, pero ya era tarde. Los sacerdotes lo rechazaron. Judas, abrumado por la culpa, se quitó la vida. Algunos textos dicen que se ahorcó. Otros, que cayó y su cuerpo se rompió. Todos coinciden en una cosa, murió sin paz. Su historia es una advertencia, incluso los que caminan cerca del Maestro pueden perderse si su corazón no está firme. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición. Pero también en un espejo del alma humana cuando se aleja de la gracia. 12 hombres. 12 caminos. Un mismo llamado. Casi todos terminaron en martirio, pero ninguno murió en vano. Sus vidas sembraron la fe que hoy sostiene a millones. Sangre, fuego y espíritu construyeron los cimientos de la Iglesia. Y mientras el mundo olvida sus nombres, el cielo los recuerda. Porque en cada discípulo que vive con fe, en cada corazón que arde por Cristo, los apóstoles siguen caminando. Las muertes de los apóstoles no son solo relatos históricos. Son testimonios vivos de fe, valentía y sacrificio. Historias que no se borran con el tiempo, porque están escritas con sangre y con eternidad. ¿Cómo sabemos lo que realmente ocurrió con ellos? El Nuevo Testamento nos ofrece destellos de sus pruebas, la muerte de Santiago, hijo de Zebedeo, las persecuciones que enfrentaron Pedro y Pablo. Pero mucho de lo que sabemos proviene de los primeros escritos cristianos, de la tradición viva de la Iglesia, y de los testimonios conservados por siglos. Eusebio de Cesarea, el primer gran historiador de la Iglesia, recogió los relatos de aquellos que vivieron cerca de los apóstoles. Escritos como los Hechos de Pedro o los Hechos de Tomás nos ofrecen ventanas, quizá borrosas, pero valiosas, hacia el destino de estos hombres. Incluso los historiadores romanos, como Tácito y Suetonio, enemigos del cristianismo, reconocieron que la persecución fue real. Que Nerón, tras el incendio de Roma, desató una cacería de cristianos, y que Pedro y Pablo fueron ejecutados en esa ciudad imperial. Pero en lugar de destruir la fe, la fortalecieron. El fuego que debía apagar el Evangelio, lo encendió aún más. Sus muertes se convirtieron en semillas que florecieron en corazones sedientos de verdad. En pocas generaciones, el mensaje de Jesús pasó de ser perseguido en las catacumbas, a ser proclamado en los palacios. El imperio que intentó exterminarlos, terminó arrodillándose ante el crucificado. Con el edicto de Milán en el año 313, Constantino legalizó el cristianismo. Y lo que antes era causa de muerte, ahora era luz para el mundo. Hoy, sus tumbas, reliquias y templos siguen de pie. No como monumentos vacíos, sino como altares de memoria y fe. Porque su martirio no fue el final. Fue el cimiento. Los apóstoles no eran héroes mitológicos. Eran hombres comunes. Pescadores, cobradores de impuestos, incrédulos. Pero tuvieron un encuentro que lo cambió todo. Vieron al resucitado. Y después de eso, ya no temieron a nada. Su fe no fue cómoda. Fue perseguida. Fue torturada. Pero fue real.
Y eso lo cambió todo. Uno de los legados más poderosos que nos dejaron es este, que la verdadera fe no florece en la comodidad, sino en la adversidad. Que el Evangelio no se sostiene con poder humano, sino con corazones dispuestos a morir por la verdad. Sus vidas fueron derramadas como ofrenda. Pero su sangre no cayó en vano. Inspiraron a miles a mantenerse firmes. A proclamar el nombre de Cristo aunque el mundo se les viniera encima. Y por eso, desde Judea hasta los confines del mundo, el mensaje del Evangelio siguió corriendo. Tocando reyes, emperadores y almas sencillas. Llegó a nuestros días. A nuestras casas. A tu corazón. Todo, porque ellos no retrocedieron. Hoy, sus enseñanzas siguen vivas. Siguen guiando. Siguen hablando. Y su historia no es solo parte del pasado, es parte de nosotros. Porque aunque sus cuerpos fueron quebrados, su legado permanece. Porque aunque intentaron silenciar sus voces, el mensaje sigue resonando. La historia de los 12 no es solo una historia antigua. Es una historia de fe. De propósito. De entrega total. Ellos caminaron con Jesús. Lo escucharon. Lo vieron resucitar. Y después, lo llevaron hasta los rincones más oscuros del mundo, aunque eso les costara la vida. Y gracias a ellos, tú y yo podemos conocer la verdad. Si este viaje por la historia de los apóstoles te conmovió, dale me gusta, comenta lo que más te impactó, y suscríbete a Versos de Vida. Porque aún hay mucho por descubrir en las páginas de la Biblia, en la sangre de los mártires, y en las huellas que dejaron los que caminaron con el Hijo de Dios. Y no te vayas, lo que viene después te llevará aún más profundo.